Amado Padre, Señor, Dios Todopoderoso, te damos, Padre, tantas gracias por este tiempo que nos permites poder reunirnos, Señor, para aprender más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien dé sabiduría y dirección en este estudio, que a través de él, Señor, conozcamos más tu voluntad, aprendamos a ser obedientes a ti, Señor, y sobre todo, Señor, que pongamos por obra todo lo que tú nos muestras, Señor, a través de estos estudios, Señor. Te doy gracias por la vida de cada una de mis hermanas, Señor, que hoy disponen, Señor, su corazón para escucharte, para aprender más de ti, Padre. Te pido que bendigas sus hogares, Señor, que sigas prosperando sus vidas, pero sobre todo, Señor, que ellas sigan siendo siempre esas hijas obedientes hacia ti, Padre amado. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amadas, pues el día de hoy el tema es ¿a quién servimos? Y bueno, el tema tiene como propósito que hoy nosotras reflexionemos a quién estamos sirviendo. Y para eso vamos a estudiar en el libro de Romanos, en el capítulo 6, los versículos del 15 al 23. Y vamos a desglosar estos versículos. Ya en algún momento este estudio yo lo había compartido con el grupo de servidores. Hoy lo quiero compartir con ustedes. Está un poquito modificado porque obviamente es un poquito más extenso. Y bueno, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de este tema. Y vamos a leer, les voy a leer Romanos 6, del 15 al 23. Dice así: siervos de la justicia. Bueno, ese tema tengo yo en mi Biblia, tal vez a lo mejor tenga alguna variación las de ustedes, pero más o menos viene siendo lo mismo. Vamos a leer del versículo 15 al 23. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como a esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y bueno, vamos a ver qué nos quiere decir la palabra de Dios en este pasaje bíblico que a mí me parece hermoso, porque al final nos vamos a dar cuenta de cuánto amor ha tenido Dios hacia nosotros, que hoy nos permite tener libertad, y esa libertad nos da ese anhelo y deseo en nuestro corazón de declararnos siervas de Él, ¿verdad? Y bueno, en el primer versículo que leímos, que es el versículo 15, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Fíjense que esta parte es muy interesante porque nosotras ya hemos recibido la gracia de Dios en nuestras vidas. La gracia de Dios, fíjense lo que significa la gracia. La gracia es el favor que Dios hace a los que no lo merecen, o más bien a los que merecen el castigo. Esa es la gracia. Dios ya nos dio de su gracia. ¿Qué quiere decir? Él nos ha escogido a nosotras como hijas. Él nos hizo ese favor a nosotras. Entonces, esto es algo hermoso porque al final nosotros no tuvimos que hacer nada
para poder ser perdonadas de nuestros pecados. Dios nos lo dio de pura gracia, como dice la palabra. Pero este versículo, en este versículo el apóstol Pablo, porque esta carta a los romanos fue escrita por Pablo a la iglesia en Roma, les decía a los hermanos, como nos los dice hoy a nosotros, el hecho de que nosotras hoy vivamos bajo la gracia, porque recuerden que antes tenían que hacer sacrificios y vivían bajo la ley, y obviamente obedecer la ley era imposible, por eso vivían haciendo sacrificios el pueblo judío, y no quitaba el pecado. Con el sacrificio de Cristo tenemos perdón de los pecados. Él quita nuestro pecado. Hoy Dios ya no nos ve a nosotros, sino ve a Cristo en nosotras. El hecho de que Dios nos haya dado ese favor, no quiere decir que entonces ahora nosotros vamos a poder pecar de una manera deliberada. Y desafortunadamente muchas personas lo entienden mal, ¿no? Muchas personas piensan que, bueno, ya Dios nos perdonó todos nuestros pecados presentes, pasados y futuros, entonces pues ya, no pasa nada si hago algo mal. Y no es así. Ahorita vamos a ir desarrollando el tema y nos vamos a dar cuenta por qué, ¿no? Cuando tú verdaderamente reconoces y sabes que en Cristo hay salvación y crees en Él, implícitamente en tu corazón aprendes a ser más obediente a Dios. Entonces, hoy tenemos que entender que aunque vivamos hoy bajo la gracia, eso no quiere decir que tenemos libertad de pecar o libertad de hacer lo que nosotras queramos. Al fin ya tenemos la salvación, la vida eterna y no pasa nada. Y no es así, ¿no? Porque al final un reflejo de tu fe es justo la obediencia, es justo saber que no, que te arrepientes del pecado que cometiste en algún momento y de que no deseas seguirlo haciendo más. Entonces, vamos a leer un versículo que nos habla acerca de este punto y es en Efesios 2:9. Le voy a pedir a mi mesita si me ayuda a leerlo. Por favor, amada. Efesios 2:9. 8, perdón. Efesios 2:8. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. A ver, otra vez. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces aquí corroboramos que esto es algo que Dios nos dio. ¿No me oigo? Corroboramos que esto es algo que Dios nos dio, que nosotros no hicimos nada para merecer ese favor, que Dios nos lo dio por simple amor de Él hacia nosotras. Sin embargo, hay un elemento importante para esta gracia, que es la fe en Jesucristo. No podríamos recibirla ni tenerla si no creyéramos que Jesucristo es el único medio entre nosotros y Dios. Entonces el primer versículo nos dice esa parte, ¿no? No porque nosotras hoy vivamos bajo la gracia, entonces ya tenemos libertad de pecar. Y bueno, continuando con el estudio, en el versículo 16 nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Y bueno, en este versículo entendemos que nosotros obedecemos a aquello a lo que nos declaramos esclavo, ¿no? ¿Qué es lo que hace un esclavo? Un esclavo lo que hace es obedecer a su amo. Y nosotras, antes de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, antes de reconocernos siervas de Cristo, éramos esclavas del pecado y hacíamos las cosas que nuestra carne nos determinaba. No hacíamos lo que Dios nos decía. De cierta manera era porque no teníamos el Espíritu en nosotras y no teníamos esa revelación que nos hablaba de que muchas de las cosas que hacíamos eran pecados, ¿no? Recuerdan que el mismo libro de Romanos también lo dice Pablo, ¿no? Yo no sabía que la ley era pecado hasta que supe que era pecado. Nosotros hacíamos muchas cosas sin saber que estábamos pecando.
Pero cuando conocimos a Cristo, cuando conocimos la voluntad de Dios revelada en su palabra, empezamos a entender que muchas de las cosas que hacíamos eran pecado y entonces tenemos que dejar de hacerlas. Dice aquí que si obedecemos al pecado, el resultado va a ser muerte. Y si obedecemos a Dios, el resultado va a ser obtener su justicia o la justificación. Es decir, ser aceptas delante de Dios, tener ese perdón de nuestros pecados. Entonces, cuando hablamos de muerte, cuando nosotros decidimos, porque hoy Dios nos da esa libertad de decidir a dónde nos queremos dirigir, si aún a pesar de que hoy conocemos estas verdades reveladas, seguimos pecando, es porque de alguna manera nosotras tomamos esa decisión de hacerlo así y dice que cuando nosotros decidimos pecar de una manera deliberada, la paga del pecado es muerte, lo leíamos en algunos versículos, y esa muerte hace referencia a una muerte espiritual, a una separación de nosotras con Dios. Hoy nosotras ya hemos sido justificadas, hoy nosotras ya hemos sido perdonadas porque creemos en Cristo y vivimos una vida de continuo arrepentimiento. La vivimos así porque no somos perfectas, porque aún seguimos habitando en un cuerpo de carne. Por eso es necesario que nosotras permanezcamos cerca de Cristo, cerca de su palabra, para poder tener la fortaleza y el dominio propio de que cuando ese deseo carnal llegue a nosotras, podamos resistirlo, podamos huir, podamos hacer frente a esas debilidades que hay en nuestro corazón y no seguir pecando, porque hoy sabemos que el pecado nos separa de Dios y que el pecado no le agrada a Dios y por lo tanto nosotras como hijas de Dios no debemos alegrarnos en pecar. Puede ser que tengamos debilidades y que a lo mejor en algún momento volvamos a cometer esos pecados, esos errores, pero inmediatamente tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios, ¿no? A veces todavía en nosotros hay mucha debilidad. Esta es una lucha constante del cristiano, ¿no? Y la gran diferencia es que nosotros no nos gozamos de pecar, ¿no? O no vivimos en la ignorancia del pecado, porque ya lo reconocemos perfectamente bien. Inmediatamente lo que hacemos es arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Y una cosa es hacerlo de manera sincera, con un corazón que verdaderamente está dolido por esa ofensa a Dios, y otro de decir, ay, bueno, pues ya pido perdón y no pasa nada. Eso es burlarse de Dios y obviamente eso no le agrada a Dios. Por eso nosotros hoy tenemos que ser muy conscientes de esta diferencia. ¿A quién vamos a seguir? ¿De quién somos siervas? ¿Del pecado o de Jesucristo? Entonces, pues es importante que aprendamos a entender esta parte y a reflexionarlo. Entonces, vamos a leer otro versículo más en Mateo 6:24. Y le voy a pedir a Fanny si nos lo lees, amiga, a Yadi, por favor. Mateo 6:24. No, no te escuchas. ¿No tiene sonido? Bueno, a ver, alguien más que me quiera ayudar. Carmen. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, este es un pequeño ejemplo de cómo en nuestro corazón renovado no pueden estar esas dos cosas. O hemos sido justificadas y salvas y recibido la gracia de Dios en nuestras vidas para la transformación de nuestro corazón y estamos en ese proceso,
o definitivamente ni siquiera hemos nacido de nuevo, ¿no? Entonces, aquí lo dice bien claro, nadie puede tener esos dos sentimientos en su corazón. No puedes decir ahorita, sí, confieso que Jesucristo es mi Señor y Salvador, creo en Dios, le obedezco, pero en el fondo de mi corazón sigo ambicionando cosas, ¿no? Sigo siendo egoísta, sigo siendo vanidosa, sigo cometiendo muchos pecados de una manera muy consciente y ni siquiera siento pena o remordimiento por ello, ¿no? Entonces, no hay cabida para esas dos cosas en nuestro corazón. Hoy Dios lo que quiere es hacer esa transformación y esa renovación en nosotros, y cuando reconocemos a Jesucristo y recibimos el Espíritu Santo, esa transformación comienza a darse. De una manera implícita, de verdad, empiezas a darte cuenta cómo hay cosas que ya no te gusta hacer, que te duele, que te lastima, inclusive empiezas a ver en los demás su propio pecado y cosas que a lo mejor en algún momento de tu vida decías, ay, pues qué importa, ay, pues qué tiene de malo, empiezas a notar que no es correcto, porque Dios está haciendo esa transformación en tu corazón. En el versículo 17 nos dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Fíjese que este versículo es hermoso, ¿no? Porque dice, gracias a Dios. ¿Qué quiere decir? Que fue Dios quien nos dio de su espíritu y es Dios quien hace en nosotros esa transformación. Dice la palabra de Dios, Él es el que pone en nosotras el querer como el hacer. Por eso hoy reconocemos que esa transformación que es del Espíritu de Dios hacia nosotras, ni siquiera somos nosotras quienes lo hacemos, es Dios en nosotras. Y es porque nos ama nuevamente, ¿no? Es por el amor que no merecemos, pero que Él nos da. Porque honestamente, si nos damos cuenta, si reflexionamos de una manera personal, muchas de las cosas que hacemos, ni siquiera nos imaginamos que algún día las pudiéramos hacer, ¿no? Que pudiéramos a lo mejor ser corteses, que pudiéramos a lo mejor pensar en otras personas, que pudiéramos a lo mejor en ayudar a alguien. Todas esas cosas son las que Dios va sembrando en nuestro corazón. Por eso cuando alguien reconoce en ti algo bueno, no puedes quedarte con el aplauso. Tienes que decir, no soy yo, es Dios en mí, porque Él es el que está haciendo la transformación de este corazón. Porque a lo mejor en el fondo, lo que mi corazón o mi naturaleza caída que querría sería, pues a lo mejor hoy no tener que conectarme al estudio, ¿no? Por poner un ejemplo. A lo mejor lo que yo hacía en tiempos como estos era estar viendo una película o la televisión, o a lo mejor a quienes les gusta ver telenovelas, hoy bueno, ya no son telenovelas, sino series en Netflix, ¿no? O estar haciendo 1000 cosas más, menos estar siendo edificadas. Hoy que reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, sabemos la importancia que es que Él siga haciendo esta transformación en nuestra vida, que Él siga poniendo en nosotras el querer y el hacer, para que nuestra vida cada día refleje más el carácter de Jesucristo. Esa es la intención y el propósito que debe prevalecer en nuestro corazón. Y obviamente que sí, que es un gran esfuerzo, es renunciar a la carne, y a veces eso no es fácil, ¿no? Porque a lo mejor de repente, hoy tienes un poquito de tiempo libre y lo que quisieras a lo mejor es irte a cenar tranquilamente con la familia y dormirte temprano. Y dices, híjole, no tengo mi estudio a las 8, ¿no? Y a lo mejor me voy a dormir una hora más tarde, pero ese tiempo que yo dedico a ese mensaje que hoy Dios me quiere dar es sumamente valioso para mi vida. Entonces, sacrifico ese deseo de mi carne para poder escuchar lo que Dios me quiere decir el día de hoy, ¿no? Eso es importante y de verdad dice la palabra de Dios que nada que hagamos por Dios, Él no nos lo va a recompensar, ¿no? Y de verdad, al final, la recompensa que Dios nos da, ya nos la dio, ¿no? Y ya no te importa más si recibes algo más. Ya te sabes salva, ya te sabes llena de la gracia de Dios y eso es más que suficiente. Entonces, es como un conjunto, ¿no? Como una cosa que lleva a otra. Esa gracia que
que Dios te da y que hoy el Espíritu está en ti, te lleva al anhelo y el deseo de seguir creciendo, de seguir de verdad queriendo hacer las cosas que agraden a Dios. Bueno, vamos a leer Filipenses 2:3 y le voy a pedir a nuestra amada Cintia, si me ayudas, amada, con Filipenses 2:13. Buenas noches. Filipenses 2:13 dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces aquí lo corroboramos, ¿verdad? Es gracias a Dios que hoy nosotros, como dice el versículo 17, decidimos dejar nuestro pecado y volvernos obedientes a la voluntad de Dios, ¿no? A la voluntad que está revelada en su palabra. Fíjense que es bien importante reconocer cuál es el Dios al que servimos, cuál es el Dios al que seguimos. Desafortunadamente hay muchas filosofías en el mundo en que te hablan, bueno, pues tú, el Dios que tú creas, ¿no? Ah, pues el Dios que yo creo. Entonces yo me imagino un Dios bueno que todo me consiente. Pero ese no es el Dios verdadero, es un Dios que estás fabricando en tu mente. El Dios verdadero revela su voluntad a través de su palabra. Por eso tenemos que leer la palabra para conocer su voluntad. Porque si no, entonces no sabríamos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. La palabra de Dios inclusive dice, ¿no? Hay de aquel que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. No lo podemos distinguir en nuestra mente y en nuestra razón, porque no es así como discernimos qué es bueno y qué es malo, o qué punto de partida es el que nos lleva a distinguir qué es bueno y qué es malo. Tiene que ser forzosamente la palabra de Dios, porque esa es su voluntad. Entonces, cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, necesariamente tenemos que conocer su voluntad a través de leer la palabra. Por eso es bien importante que leamos, que memoricemos, que estudiemos, que lo hagamos todos los días. Dense a esa tarea de leer, de proponerse leer un libro y de escudriñarlo, de leerlo muchas veces el mismo libro, y después de que hayan terminado de desmenuzar ese libro, otro más y otro y otro y otro. De verdad que eso es lo que da ese fortalecimiento del espíritu y el crecimiento espiritual. Y de repente te vas a dar cuenta como cuando uno recién llega y empiezas a leer la Biblia, de repente sientes como, híjole, no entiendo nada, ¿no? No sé a qué se refiere esto. Y con el tiempo y con este constante disciplina de leerla, te das cuenta que después empiezas, en los mismos versículos que ya has leído tantas veces, empiezas a descubrir cosas nuevas, porque Dios va revelando su voluntad de Él para tu vida. Entonces, por eso es importante que la leamos, porque tenemos que ser conscientes de qué es lo que vamos a obedecer. Entonces, pues esta parte es importante también. Ahora en el versículo 18 dice, y liberados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros dejamos el pecado, como decíamos hace rato, implícitamente empezamos a obedecer a Dios. Cuando somos justificados, Dios perdona nuestros pecados y entonces nosotros nos volvemos obedientes a Dios, porque como lo dijimos en los versículos anteriores, Él es el que pone en nuestro corazón el querer como el hacer. Entonces todo se va dando, es así como el efecto dominó, ¿no? Cae una fichita y se va dando otra. Despierta en ti el Espíritu el Espíritu Santo que Dios deposita en ti, empieza a despertar en ti esa hambre y sed del Señor, y por eso lees la palabra, y por eso te conectas a los estudios, y por eso anhelas en tu corazón seguir haciendo lo recto delante de tus ojos. Todo eso es parte de esa gracia que Dios nos ha dado como sus hijas. Ahora en el versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la inequidad, así ahora para santificación
presentar vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué quiere decir? Este versículo es una exhortación que Pablo hacía al pueblo romano y que de alguna manera también nos la hace a nosotras y a todo aquel que lee la Biblia, ¿no? Si de alguna manera, en algún momento de nuestra vida, nosotros fuimos esclavas del pecado, fuimos esclavas de nuestra carne y hacíamos lo incorrecto delante de Dios, hoy con muchísima más razón tenemos que servir a la justicia, servir a Dios, servir a la obediencia, servir a lo que Dios nos determina a través de su palabra. Y continuando con los versículos nos vamos a dar cuenta por qué es importante esta parte, por qué es importante renunciar a la carne y vivir ahora más en el espíritu. Y antes de eso vamos a leer Romanos 12:11 y le voy a pedir a Lido, si nos ayudas con la lectura, amada. Romanos 12:11. Claro que sí. A ver. Romanos 12:11. Sean diligentes y no flojos. Sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor. Como la misma exhortación de hoy tenemos que poner nuestra vida al servicio de Dios. ¿Qué significa servirle? Pues obviamente que a través de la palabra del Señor nos habla de muchas maneras y de muchas formas en las que podemos servir, ¿no? Una de ellas es la gran comisión, cuando Jesucristo le dice a los discípulos, y obviamente es un mensaje que viene para nosotros también, ir y hacer discípulos, enseñándoles todas estas cosas que os he enseñado, dice en Mateo, ¿no? Entonces, esa es una forma de servir a Dios, compartir el evangelio con más personas. Personas que todavía no han recibido esa revelación de Jesucristo, que todavía viven en tinieblas y que necesitan venir a la luz. La palabra de Dios habla de que nosotras como hijas de Dios somos luz y sal para el mundo. Entonces, proclamar su palabra, dar un buen testimonio, pertenecer a un ministerio en la iglesia, poder ayudar a los hermanos en nuestra iglesia, esa es una forma de servir a Dios. Entonces, si hoy somos obedientes a esta exhortación que nos está haciendo el apóstol Pablo, pues podemos como tarea llevarnos qué cosas puedo hacer por mis hermanos, que glorifiquen a Dios y que le den honra y gloria a Él. Qué cosas puedo hacer por la gente incrédula que den honra a Dios. Y no sé, darme a la tarea a lo mejor de hacer una, dos, tres, las que yo quiera, y de ponerlo por obra en mi vida, que no se quede solamente en el lo sé, lo he leído, lo conozco, pero ahora yo tengo que poner en acción todo lo que la palabra de Dios me dice, ¿no? Entonces sería importante que lo hiciéramos así. El versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. 21. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os arrepentís? Porque el fin de ellas es muerte. Acuérdense que este pasaje nos está haciendo la diferencia entre lo que éramos en la carne y lo que somos ahora en el espíritu. Y nos habla de un fruto. Cuando nosotros servíamos al pecado, dice que el resultado era la muerte, la separación de Dios. Pero normalmente las consecuencias de vivir como siervas del pecado, pues obviamente era una vida llena de amargura, una vida llena de conflicto, de desorden, de pecado, y el pecado pues puede implicar muchas cosas, ¿no? A lo mejor había quien le gustaba tomar las cosas que no le pertenecían, a lo mejor había quien le gustaba decir mentiras, a lo mejor había quien que les gustaba no sé, y cosas todas conocemos lo que puede ser el pecado, los gritos, a lo mejor el humillar a las personas, a lo mejor tu soberbia era tan grande que no permitías que nadie te corrigiera, no sé, todos esos son pecados que se quedaron atrás cuando nosotros decidimos seguir a Cristo. Entonces, ahora la palabra nos invita a dejar esa vida y empezar a tener frutos de una nueva vida. Y eso nos lo dice el versículo 22.
Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, hoy nosotros sabemos que nuestros frutos o la forma en la que podemos visualizar el resultado de ser obedientes a Dios y de decir, hoy ya no sirvo más al pecado, sino soy sierva de Dios, es la santificación, y podríamos decir que el resultado de esta va a ser la vida eterna vamos, es en lo que va a culminar este proceso de santificación que Dios hace en nosotros. La santificación es ese proceso por medio del cual Dios está limpiando nuestro corazón y lo está perfeccionando. Cada día Él va poniendo en nosotros, como leíamos, cada vez más el querer como el hacer. Y nosotros hoy podemos darnos cuenta cómo nosotras no somos lo que éramos hace 5 años, por ejemplo, o hace 7 que yo llegué a los pies de Cristo. Y hoy me doy cuenta que mi vida ha ido cambiando y que de verdad hoy mi mente está siendo renovada, y aunque Dios todavía no termina conmigo, Dios sigue perfeccionándome en muchas áreas de mi vida. Yo ya no soy la misma que era antes, ¿no? Sé que la totalidad va a ser justamente cuando ya esté en su presencia, ¿no? Justamente cuando yo, por fe lo digo, y si es la voluntad de Dios, pueda estar con Él en la eternidad, como leíamos. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta cómo es que nuestra vida está siendo renovada y está siendo cambiada. Muchas veces la gente te lo dice, y lo nota más la gente que es cercana a ti, ¿no? Notan que a lo mejor antes gritabas mucho y hoy ya no gritas. Notan que a lo mejor antes eras muy altiva y hoy eres más humilde. Notan que a lo mejor antes decías muchas groserías y hoy ya no las dices. Eso quiere decir, o es una señal de que Dios está trabajando en tu corazón y de que estás en ese proceso de santificación. Eso es lo que como hijas de Dios tenemos que anhelar en nuestro corazón, y eso es lo que como hijas de Dios tenemos que reflejar cada día más en nuestra vida. Perfecta, no, estamos siendo perfeccionadas y es una lucha constante, es un esforzarse todos los días, y en algún momento vamos a poder tener esa pureza en nuestro corazón, ¿no? Cuando además de que Dios haya terminado ese proceso de santificación en nosotras, nos dé un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, para que podamos estar en su presencia. Y bueno, sí, continuando en el versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí tenemos perfectamente bien descrito la diferencia entre una y otra, el contraste entre ser siervas del pecado o ser siervas de Dios, entre obedecer a nuestra carne y nuestras debilidades y nuestra concupiscencia, u obedecer y seguir las pisadas de Jesucristo. Entonces, creo que es perfectamente clara la palabra de Dios, y creo que perfectamente entendemos bien nosotras hacia dónde nos queremos dirigir. Cuando nosotros sabemos que en Cristo hay salvación y que solo Él puede hacer esa renovación de nuestro corazón a través del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu que Cristo dejó cuando Él fue al Padre, hoy de verdad el anhelo de nuestro corazón siempre tiene que ser ese querer esforzarse todos los días por agradar a Dios. Despertarte y decirle, Señor, hoy quiero que cada partícula de oxígeno que entre en mi cuerpo te dé honra y gloria a ti, que cada cosa que mis ojos vean te agrade a ti, que cada paso que yo dé sea para honra y gloria tuya, porque tú pagaste por mí un precio muy alto. Pagó la sangre de su Hijo Jesucristo, pagó la vida de su Hijo Jesucristo.
Y nada, absolutamente nada de lo que nosotras podamos hacer compensa eso. Por eso es que es por gracia, por eso es que es por amor y por eso es que hoy cuando somos conscientes de ese sacrificio, cuando volteamos a la cruz y vemos el dolor y el sufrimiento que Cristo tuvo que padecer por amor, de verdad no te queda otra más que doblarte de rodillas y decirte, sí, Señor, aquí estoy por ti y para ti, porque te pertenezco, ¿no? Porque hoy, desde mi voluntad y de mi corazón, he decidido servirte, he decidido ser para ti, he decidido que todo lo que haga y diga te complazca a ti. Ya no a nadie más, amadas. No estamos en este mundo para complacer a nadie, ni para darle gusto a nadie, ni para caerle bien a nadie. Nuestra vida tiene un propósito y ese propósito es servir a Dios, es darle honra y gloria a Él. Y en ese querer ser sus siervas, declararnos sus esclavas, existe la verdadera libertad del ser humano. Y de verdad ya no te sientes ni esclava del pecado, ni esclava de nadie, vaya, Dios te da la fortaleza para vencer tus temores, para vencer tus batallas, para saber que aunque a lo mejor estás padeciendo enfermedad, tú sabes que esa enfermedad va a terminar y que en algún momento de tu vida vas a poder vivir una vida diferente. Si estás pasando por un tiempo de aflicción, de que perdiste tu trabajo, de que tienes muchos problemas con tus hijos adolescentes, de que tienes problemas en tu matrimonio, todas esas cosas en el nombre de Jesucristo, Él las va a resolver para ti, por ti, porque te ama. Entonces, hoy nosotros hemos dicho a través de la fe, podemos tener todas estas cosas que Dios nos da. Y hoy creo que yo estoy segura que todas nosotras hemos decidido seguir a Cristo, hemos decidido obedecer a Dios y hemos decidido entregarnos a Él. Entonces, ocúpate de agradarle, de obedecerle, de servirle. Y yo estoy completamente segura que, como dice su palabra, todo aquello que tú necesites, Él lo va a añadir a tu vida. Entonces, pues el estudio de hoy va enfocado a eso, a invitarlas a ser obedientes a Dios, a invitarlas a sentirse libres en Cristo, a invitarlas a no dejar de esforzarse, a no dejar de decir, sí, Señor, yo sé, a veces cuesta trabajo, a veces mi carne quiere ser más fuerte, pero yo voy a decir no. No, porque hubo quien dio su vida, hubo quien no le importó padecer y no le importó ser humillado para que yo hoy tenga esta libertad. Entonces, pues ese pequeño estudio, bueno, nutriente estudio que Dios puso en mi corazón para todas ustedes, y no sé si tengan alguna duda, algún comentario, a lo mejor algo que agregar al estudio. Les cedo el micrófono a ustedes para que compartan también algo, no sé, alguien que quiera decir algo. No, Carmen, adelante, va. Gracias. Buenas noches a todas. Yo tengo una duda, o sea, sí, efectivamente, ahorita, por ejemplo, ya el pecado ya no nos gobierna, o sea, ya no gobierna dentro de nosotros porque ya no estamos sujetos a esa ley, sino solamente al generoso amor de Dios. Pero mi pregunta es, con el bautizo, confirmamos la formación que se nos dio por medio de la enseñanza y que seguimos estudiando y aprendiendo, y que ahora ya debemos entregar el cuerpo al servicio de la justicia y vivir solo para Dios, y esto llevarnos a la vida eterna que Él nos regala en unión con nuestro Señor Jesucristo. O sea, es necesario bautizarnos. ¿Qué es lo que nos hace falta para bautizarnos, para llegar al bautismo, con la fe, no sé, no, ahí es donde yo ya me detengo, porque aquí obviamente no soy bautizada, me he esforzado, estoy
dando todo, he cambiado bastante. Mi propio esposo me ha dicho, estás cambiadísima, ya no soy la misma enojona, gritona, mandona, mal hablada, X. Pero digo, o sea, sí se ha visto mi cambio, yo lo he visto también, porque también hasta la forma de hablar, antes hablaba muy fuerte, o me reía muy fuerte a carcajadas, porque eso era lo que yo hacía. Ahora ya no, pero yo digo, ¿qué más hace falta para llegar al bautismo, para que podamos nosotros confirmar esa formación que nos está dando Dios por medio de estas enseñanzas que ahora debemos entregar? El bautismo es una especie de confirmación de tu fe, pero es más que eso, es un testimonio de que tú hoy has decidido seguir a Cristo. Lo único que necesitas es querer bautizarte. La confirmación de que crees en Cristo y de que estás dispuesta a obedecer a Dios es todos los días. Todos los días cuando nos levantamos, tenemos que reconocer y confesar que seguimos perteneciéndole a Cristo cada día de nuestra vida. El bautismo es una ordenanza dada por Dios. Jesucristo mismo se bautizó, y cuando Jesucristo se bautizó, porque Juan le decía, yo, ¿cómo te voy a bautizar? ¿No? Tú tendrías que bautizarme así. Y él le dijo, es que eso es lo que conviene. Es una forma en la que Jesús era obediente al Padre y que daba testimonio de que él era el Hijo de Dios. Y nosotros hoy damos a través del bautismo testimonio de que creemos en Cristo. Entonces, es una forma de reconocer a Cristo públicamente, de decir sí creo en Él, de decir quiero seguir tus caminos, ¿no? No puede haber nadie que tenga que estar perfectamente santificado para bautizarse, eso es imposible. Okay. Si tú tienes el anhelo y el deseo en tu corazón de bautizarte, lo puedes hacer. Sí tienes que ser muy consciente de lo que el bautismo significa, porque obviamente no vas a venir a bautizarte sin saber qué es lo que estás haciendo. Es un testimonio público de tu fe en Cristo. Entonces, si lo quieres hacer, lo puedes hacer también, no hay ningún problema. Perfecto, gracias. Sí, es que yo pensé que era necesario el bautismo para confirmar. Bueno, pues sí, ¿no? Pues en sí es eso, ¿no? Confirmar que crees en Jesucristo y que morimos con Él en la cruz y vamos a resucitar con Él, ¿no? Pero no es tan necesario entonces el bautismo, si yo no estoy tan segura o es que ahí no Sí sé. es necesario porque es una ordenanza. En la Biblia solo hay dos ordenanzas, una es el bautismo y otra es la cena del Señor. Él lo mandó, él lo determinó que así debería de ser. Entonces, por eso lo tenemos que hacer, porque tenemos nuevamente que ser obedientes a lo que Él nos dice en su palabra. Entonces, no hay como una situación especial por la que tú te tengas que bautizar o alguna razón especial o sentirte de alguna forma especial para bautizar. El Espíritu te lo dice y te lo revela. Entonces, eso es dar un testimonio y si tú hoy sientes que te puedes bautizar y quieres bautizarte, lo puedes hacer. Muy bien, gracias, Pau. ¿No me oigo? ¿Sí me oigo o no me oigo? ¿No me oigo? Ahí me oigo. Ahí sí. Es que mi compu está como medio mal. ¿Quiere alguien comentar algo más o añadir algo? ¿O alguna pregunta, otra pregunta? ¿No? Bueno, amadas, pues entonces vamos a terminar nuestro estudio. Me dio mucho gusto poderlas saludar nuevamente, poder compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios. Y pues es el anhelo de mi corazón que todas nosotras pongamos por obra todo esto que hoy Dios habló a nuestro corazón. Entonces, pues la invitación es a esa, a seguir dando buenos frutos, a permanecer en la vid verdadera que es nuestro Señor Jesucristo, y seguramente podemos ver las grandes maravillas que Dios hace en nosotras.
Y bueno, vamos a despedirnos en oración. Le voy a pedir a Anaí si nos despide en oración, Amara. ¿Sí? Sí, amiga, muchas gracias. Padre bendito, Señor, te damos tantas gracias, Señor, por la misericordia que has tenido en nuestras vidas. Gracias, Señor, por darnos libertad, Padre, esa verdadera libertad que solo podemos experimentar al estar contigo, Señor, al estar en tu presencia, al confesar con nuestra boca que creemos en tu Hijo Jesucristo. Hoy, Señor, nos recuerdas, Señor, nos exhortas a nuevamente, Señor, venir ante ti, Padre, ponernos a cuentas contigo, confesar todos los días nuestros pecados hacia ti y seguir caminando hacia adelante, Señor, sabiendo que tú comenzaste una buena obra en nosotras y que la estás perfeccionando día con día. Gracias por la vida de cada una de mis hermanas que hoy se ha conectado a este estudio. Sigue redarguyendo nuestros corazones para que cada día nos enamoremos más de ti, para que cada día demos más gloria y honra a tu nombre a través, Señor, de los lugares y las personas con las que tú nos permites estar, Señor, en nuestros trabajos, en nuestra casa, en nuestra iglesia. Te pido que sigas bendiciendo este ministerio de mujeres, que cada día tú sigas formando ese carácter que tú quieres de una mujer virtuosa en cada una de nosotras, que alejemos de nuestra vida el pecado y vayamos caminando hacia la santidad, Padre. No importa los obstáculos que tengamos que enfrentar, las pruebas que tengamos que pasar, porque sabemos que no estamos solas, que te tenemos a ti en todo momento y en todo lugar, que tú siempre estás ahí para nosotras. Gracias, Señor, por todo lo que hoy has hablado y recordado a nuestros corazones. Bendice esta noche, que podamos pasar una noche hermosa, que podamos descansar y que esta semana, Señor, siga siendo próspera en ti. Te lo pedimos y te lo rogamos en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.